¿Qué busco con esta ponencia? O sea, me muevo en dos escenarios básicos, o sea, dos necesidades básicas. Por un lado, entender el proceso de la formación de la modernidad temprana como una modernidad que no responde solo a las élites, sino que existen una serie de modernidades paralelas. O sea, para esto me baso básicamente en las reflexiones de Walter Benjamin en el libro de los pasajes. Para Benjamin, lo que se da en el París del siglo XIX es un despliegue del mundo de las mercancías, pero esas mercancías, el atractivo de ese mundo de las mercancías, o sea, ese sueño del que decía Benjamin debemos despertar, es un sueño que también va atrapando al mundo popular, a ese mundo popular que asiste a las exposiciones universales, que anda por las calles de París. Y también me ha llamado la atención fuertemente las reflexiones de José María Arguedas sobre esa dinámica. Para Arguedas, es decir, Arguedas hace un recorrido no solamente por el agro peruano, sino por el mundo de las ciudades y de los pequeños pueblos en dinámica de urbanización, y encuentra cómo en el mundo de las barriadas, por ejemplo, al mismo tiempo que es un mundo de marginación, es un mundo de potenciación de una cultura distinta, una cultura andina distinta, de tipo urbano-rural. El segundo elemento que me interesa en el contexto de este Congreso de Historia de los Trabajadores es otra vertiente para entender esa formación de los trabajadores urbanos en el siglo XX. Y es, digamos, no tanto los trabajadores formales o ligados a los sectores formales de la economía, organizados en sindicatos, etcétera, los que forman parte de la historia las historias clásicas del movimiento obrero, sino más bien esta capa no siempre estudiada, no siempre visualizada de población urbano-rural ligada al comercio, a los flujos urbanos rurales, o ligado a los servicios, que es una población, en el caso de Quito, que es lo que trabajo, una población fundamentalmente de origen campesino e indígena, que se va incorporando a la ciudad. Y además me interesa entender el proceso de formación de esos sectores populares como sectores que desarrollan sus propias formas culturales, es decir, sus propios sentidos culturales, que no suelen ser concebidos como sentidos tradicionales únicamente, sino como una tradición ligada ya a la modernidad. Existe una discusión alrededor de la forma de cómo se constituye esa cultura, por ejemplo, la discusión desarrollada por Bolívar Echeverría alrededor del barroco, es decir, el barroco como un proceso que se genera como resultado del cruce o del cruce de dos corrientes civilizatorias, dice Echeverría, que es la corriente hispanoamericana o criolla y la corriente indígena, o sea, como dos vertientes civilizatorias que se dan a partir del siglo XVII. Ahora, lo que nosotros hemos visto en las indagaciones históricas es que es un largo proceso de separación entre ese mundo europeo, del mundo de las élites, hacia su retirada del mundo barroco para constituirse una cultura diferenciada de corte europea, y por otro lado el refugio de la cultura popular dentro de de la cultura barroca dentro de un mundo popular, o sea, lo que nosotros llamamos un barroco popular. Arguedas no habla de barroco, habla de mestizaje, pero es mestizaje no en términos raciales, sino mestizaje en términos fundamentalmente culturales, como este cruce entre una vertiente hispana y una vertiente indígena. O sea, estamos hablando de un Arguedas que se
mueve sobre todo en los Andes y por tanto no toma en cuenta otras vertientes como las culturas negras o las culturas asiáticas. Pero estamos hablando de ese Arguedas y ese es otro elemento que tomamos en cuenta. Ahora voy a hacer en el corto espacio de esta ponencia, voy a hacer unas pocas referencias más bien de carácter histórico y etnográfica al respecto. La primera referencia tiene que ver con lo que es la formación de dormitorios, de lo que Erika Bedón y yo hemos considerado como una fuerte fuente de investigación histórica, que son los documentos del dormitorio indígena municipal. Esos documentos, digamos, el dormitorio empieza a funcionar en los años previos a la reforma agraria, o sea, en las décadas de los 40, 50 y 60, que algunos analistas consideran como un hiato, un punto de partida de la modernidad urbana. Los papeles de dormitorio, o sea, se trata de un registro diario de las personas que van al dormitorio. Ahora, para entrar al dormitorio se necesita aceptar la condición de indígena y aceptar una serie de tratos relacionados con esa condición, por ejemplo, ser desheletizado, o sea, quitado los piojos, bañado, sí, o sea, o hay baños, hay duchas para esa población. Es decir, ¿qué le interesa a la ciudad? ¿Por qué cree ese dormitorio? Porque existe una preocupación paralela que se puede indagar en la prensa por la presencia indígena en la ciudad. O sea, se quejan de indígenas que duermen en los portales y en los zaguanes, de indígenas que se reúnen en las plazas, que están copando el espacio de la ciudad, que la están barbarizando. O sea, hay una preocupación ciudadana por el sentido por una suerte de estética de la ciudad. O sea, hay una fuerte relación entre esa dinámica y lo que Rancière llama la partición de lo sensible. O sea, es un momento clave en la partición de lo sensible. Ahora, si esa es la lectura que se hace desde el mundo ciudadano, ¿cuál es la lectura que desarrollaba la población indígena que llegaba a la ciudad? O sea, los testimonios muestran algo que es distinto, o sea, muestran que el dormitorio se convertía en uno de los espacios para estar en la ciudad. ¿Sí? ¿Por qué venía esa población a la ciudad? Por varias razones. Muchos venían para comprar, para vender, es decir, los papeles de dormitorio tienen un registro en ese sentido. Otros venían para buscar a su padre, a sus hijos. Otros había una gran cantidad de personas que venían de peregrinación, venían a los santuarios. Había un peso fuerte de ciertos santuarios en relación al propio mundo campesino. Otros venían para hacer gestiones en los ministerios. Eran años que coincidían con una dinamización de las luchas agrarias. Venían en delegaciones a los ministerios o venían de paso hacia la colonización en áreas cercanas a la ciudad de Quito. Es decir, ¿qué es lo que en otros documentos hablan de bultos? La gente traía bultos y llevaba bultos, ¿sí? Era una población itinerante, pero es una población que se veía fuertemente atraída hacia el mundo urbano. En los testimonios que hemos logrado recoger se muestra el peso que tienen los dormitorios como los primeros lugares de acogida. Después vienen nuevos lugares, o sea, la gente empieza a arrendar cuartitos, etc. Pero nos dan la cuenta de una dinámica de relación con la ciudad que no tiene que ver solamente con la expulsión del agro, sino con lo que significa la ciudad para esa población. En segundo lugar está el tema de los consumos populares. Es decir, al hacer una revisión de la fotografía, una revisión del material audiovisual, encontramos una cantidad de fotografías que muestran una verdadera fascinación de la población. O sea, al mirar los rostros, al mirar los acercamientos que tiene la gente,
O sea, vemos una fascinación por una suerte de despliegue del mundo de las mercancías. O sea, Benjamin hablaba cómo ese mundo de la mercancía se desplegaba en los pasajes. Aquí hablamos de un mundo que se despliega en las calles, que se despliega en las plazas, que son objetos modestos, objetos populares, de uso popular, objetos que son el resultado de un tipo de producción dirigida a las capas populares, una producción manufacturera, pero también una producción artesanal, vestidos que responderían a una moda, por ejemplo, usar un ternito, un chaleco, usar calzado, comenzar a usar calzado, pero que es un tipo pero que es con materiales baratos, que está ligado a ese tipo de usos, ¿no es cierto? O también asistir a espectáculos como el fútbol, o como el box, o como retretas en las plazas, pero mirar el fútbol no desde el interior del estadio, sino subido a los árboles, como revelan las fotos de Blomberg, ¿sí? Es decir, ¿qué nos interesa ver? O sea, que hay una dinámica de relación con el mundo de las mercancías y el mundo de la urbanización, pero es una dinámica que se genera fundamentalmente desde abajo. Ahora, yo he intentado cruzar estas percepciones, muchas de estas percepciones, con la forma como los propios sectores populares veían ese proceso. O sea, para eso he utilizado mi vieja relación con don Nicolás Pichucho, ya fallecido, en donde él relata, en donde él intenta, don Nicolás era un antiguo dirigente del gremio de albañiles de Quito, y él intenta entender ese mundo que está funcionando. O sea, ¿quiénes somos?, decía él. ¿Quiénes somos nosotros los indios de la ciudad? O sea, dice, en realidad lo que nosotros somos hijos de los indios venidos a la ciudad. Y trataba de ver las diferencias entre ellos y lo que serían los nuevos indios que están llegando en esos años a la ciudad. Y hay diferencias que tienen que verlo con lo que llama con el grado de cultura. La cultura al que se refería no era la cultura letrada, sino la cultura que se aprende a través del trabajo, lo que llamaba la cultura del albañil, la cultura que se aprende en la relación con un maestro. Y cómo esta nueva población que iba viniendo a través del trabajo de la construcción iba incorporándose a esa cultura, incorporándose también a las costumbres y a los usos urbanos. Por ejemplo, un maestro usaba zapatos, aunque eran zapatos rústicos, zapatos duros de usar, ¿sí? Pero mientras que un jornalero, un peón, usaba osotas o simplemente iba descalzo. Es decir, había una suerte es decir, en su lectura, él trataba de ver ese proceso de incorporación o de relacionamiento entre distintas capas de ese mundo popular, de un mundo popular al que nosotros hemos llamado parte de un mundo que es un mundo de mezclas, es un mundo que desarrolla otro tipo de modernidad. Ya no es la modernidad de las élites, que es una modernidad de la separación, porque las élites, al llamarse modernas, lo que hicieron es crear más bien espacios separados, separarse de costumbres y culturas en común, vivir de modo separado, mientras que este mundo es un mundo que se constituye en las calles y en las plazas, y se constituye a partir de un lenguaje, un lenguaje de las plazas. Ese es un mundo que, de acuerdo a las propias descripciones de don Nicolás, estaba generado por mucha festividad, por elementos de festividad, religiosidad, pero también estaba generado a partir de demandas públicas, demandas que tenían que ver fundamentalmente con el uso de los espacios, con el uso de las calles y con la posibilidad de ser diferente, ser moderno y al mismo tiempo ser diferente en el espacio de la ciudad. Eso.